Shalom, Kulam, Shalom a todos. Pueden sentarse, amado. Estamos transmitiendo directo por Instagram a los que están conectados. Damos pues la bienvenida a todos. Y le pedimos que puedan hacer comentarios, dar like, pueden suscribirse para que seamos más en el futuro. Somos la congregación, la comunidad judía Bellajó en Caracas, Venezuela. Bien, Shabbat Shalom. La parashá de esta semana comienza diciendo: y dijo el Eterno a Moisés, habla a los sacerdotes, hijo de Aarón, y les dirás: el sacerdote por un muerto entre su pueblo no se impurifique. La verdad que la parashá de esta semana tiene una gran variedad de enseñanzas que podemos, digamos, apreciar, pero debido al tiempo realmente no podemos abarcar todos los temas, porque son muchos. Pero el tema que vamos a tratar no deja de ser importante, interesante, amado. Y el tema es justamente un tema que llevó mi esposa por la radio, las fiestas del Eterno. El versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y dile: la fiesta solemne de Hashem que vosotros habréis de proclamar como convocaciones de santidad. Estas son mi fiesta señalada. En este capítulo se encuentra un resumen de todas las fiestas anuales que Hashem ha establecido para su pueblo. La Torah dice que estas son las fiestas señaladas, las fiestas de Hashem. Esto nos enseña entonces que originalmente no son las fiestas del pueblo de Israel, sino la fiesta de Hashem. El pueblo de Israel no las ha inventado, las ha tomado porque son reveladas desde el cielo directamente de Hashem para su pueblo, para que las pudiesen celebrar. Estas son las fiestas de Hashem y su pueblo ha sido hecho partícipe de todos estos momentos que son importantes para él. Son sumamente importantes para nuestro Padre Celestial. Si observamos con detenimiento, nos daremos cuenta, amados, que en este programa festivo de Hashem está revelado todo el plan de redención para el mundo. La palabra hebrea que se ha traducido como fiesta señalada es Moadim, plural de la palabra hebrea Moed, que significa tiempo, lugar señalado y también cita. Estas citas han sido fijadas por Hashem en el ciclo anual lunar.
Y algo muy importante que en estas citas Hashem está convocando a su pueblo para hacer un encuentro especial con él. Esteban, ¿podrían hacer un poquito para no estar tan pegado? Un poquito. Muy bien. En estas citas, nuestro Padre ha decidido revelar todo su programa profético mesiánico para la redención del hombre y de toda su creación. En esta cita, Hashem ha intervenido en la historia y seguirá interviniendo hasta que todo su plan se cumpla. Hashem no hace nada sin revelar su plan secreto a sus santos profetas. Y me baso en la palabra del libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que dice: ciertamente el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y como Moisés fue el mayor profeta antes de Yeshua, a él le fue revelado todo el consejo de salvación de Hashem. Y este consejo está resumido en estas citas divinas que aparecen en este capítulo. Escuchen bien, amado. El plan de redención de Hashem gira alrededor del Mesías. Y por lo tanto, todas estas fiestas son mesiánicas en su esencia. El propósito principal de Hashem tiene con esta cita es revelar al pueblo de Israel la obra salvadora del Mesías Yeshua desde el principio hasta el fin. Hay algo interesante en el Salmo 104, 19, que dice: Él hizo la luna para las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. La palabra hebrea que ha sido traducida como estaciones, precisamente es Moadim, la misma palabra que aparece en Levítico 23, donde está desarrollado toda la fiesta de Hashem. Este texto nos enseña que la luna fue hecha por causa de esta cita divina que Hashem tenía establecida en su plan de redención por medio del Mesías desde la eternidad. Hoy estaremos dando una clase de astronomía, por decirlo así. La luna fue hecha con el fin de marcar cuándo serán los momentos de visitación divina entre los hombres. Ese es uno de los propósitos más importantes de la luna. En el libro de Bereshit, capítulo 1, 14 al 18, dice lo siguiente: entonces dijo Dios: haya lumbrera en la expansión
de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones Moadim y para días y para años y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas y Dios la puso en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. El sol, la luna, las estrellas fueron hechos, entre otras cosas, para marcar las estaciones, los moadim, los días y los años. En estos tres tipos de elementos o estos tres tipos de cuerpos celestiales son necesarios para establecer los moadim, pero la luna predomina sobre el sol, aunque parezca mentira. La luna predomina sobre el sol, las estrellas, porque marcan el inicio de los meses. El sol marca el fin y el inicio de un nuevo día. Con la caída del sol empieza un nuevo ciclo, un nuevo día, como está escrito en capítulo 1, 5, verso 5. Fue la tarde y fue la mañana un día. La puesta del sol no es lo que marca en sí el momento exacto del inicio del siguiente día, sino la aparición de las estrellas poco después de la puesta del sol. Por ese motivo, con la sombra del Shabbat, siempre que se dice que se inicia cuando las tres primeras estrellas aparecen en el cielo, comienza el Shabbat. Cuando hay dos o tres testigos, incluso eso se acostumbraba antiguamente, dos o tres testigos de estrellas visibles, ¿verdad?, a los humanos, es el momento preciso para empezar a contar el siguiente día. De esa manera, hay una colaboración entre el sol, la luna y las estrellas para definir, para determinar los tiempos señalados por razón. La luna nueva, los Jodesh, marca el inicio de los meses. Al marcar el primer día de cada mes, se sabe cuándo hay que celebrar las fiestas anuales que caen en los meses primero y el séptimo. En esos dos meses están colocadas las fiestas de Pesaj y Sukkot respectivamente. Pero sabía que la fiesta de Shavuot, que se celebra en el tercer mes, no depende del rojo Jodesh, de luna nueva, sino del cómputo o la cuenta del hombre, que justamente hoy cumple el día 28, si no me equivoco, de la cuenta del hombre.
Por lo tanto, hay solamente 2 lunas nuevas, decisivas, para las fiestas anuales. La luna nueva del primer mes y la nueva luna o la luna nueva del 7º mes. Continúa diciendo el versículo, la palabra, vosotros habéis de proclamar. Las autoridades del pueblo de Israel tienen la facultad de proclamar finalmente el momento exacto cuando hay que celebrar las fiestas señaladas, basándose en las señales de los cielos y en la Torá, obviamente. Por lo tanto, para determinar las fiestas señaladas, hay una colaboración entre la señal del cielo, la Torá de Hashem y las autoridades del pueblo de Israel. Convocación de santidad, dice, continúa diciendo la palabra, vosotros habéis de proclamar convocación de santidad. Estas citas, como ya llamé al principio, estas citas divinas tienen que ser proclamadas como convocaciones de santidad. En hebreo, si no me equivoco, es Mikrai Kodesh. La raíz de la palabra Mikra es Kara, que significa llamar. Un Mikra es una convocación, una asamblea, una reunión pública. Es aquí la importancia de una mikra, de un llamamiento, de una cita, que nos enseña que es importante reunirse como congregación en todos estos tiempos señalados por Hashem. El que no se reúne en esas fechas no está cumpliendo el mandamiento de hacer una Mikra Kodesh, una convocación de santidad. La palabra Mikra también significa ensayo. Así que estas fiestas son ensayos para algo mayor que va a venir. Como está escrito en Lucas 22, 15, 16. Y le dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Este texto nos señala, o mejor dicho, nos enseña que el sacrificio del Cordero de Pesaj todavía tiene su cumplimiento final en el reino venidero. Colosenses 2:17 dice, cosas que son sombras de lo que ha de venir. Todas las celebraciones instituidas por Hashem son sombras proféticas de lo que ha de venir en el futuro. Sí, amado, estas celebraciones son ensayos para algo mayor que viene en el siglo venidero. ¿Qué pasará, por ejemplo, qué pasará con los que no ensayan, los que ahora no quieren estar presentes en los ensayos? El que, por ejemplo, ve que hay el que no celebra, por ejemplo, el Pesaj, que es importante, ya que es un recordatorio realmente de nuestro Mashiach Yeshua, porque él fue el último cordero inmolado, el último
Cordero Pascual. Esto nos enseña, amados, que la palabra Kodesh significa santidad, o Kedushá, que viene también de Kodesh, santidad. Nos enseña que estas fiestas, amados, no incitan al pecado, no incitan a la perversidad o a la inclinación al mal, al desear, sino una vida en santidad. Todo ese tipo de fiestas, a una vida de santidad, dedicada al servicio de Hashem. Estas fiestas no son para los dioses falsos de las naciones, sino exclusivamente para encontrarse, para que nos encontremos con el Dios de Israel. Amén. Versículo 3, capítulo 23. Así. 6 días se trabajará, pero el 7º día es Shabbat, de reposo completo, como ocasión de santidad, en que no haréis trabajo alguno, el Shabbat para Hashem, donde quiera que habitéis. El Dios de Israel ha fijado una cita en cada Shabbat semanal para encontrarse con sus hijos en todos sus lugares en que se encuentren. Si alguien decide hacer una convocación de santidad el día siguiente, el domingo por ejemplo, no va a tener realmente el mismo encuentro con el Dios de Israel, porque Él ha citado a su pueblo en Shabbat y Él no va a cambiar su Torah, su ley, hasta que pasen los cielos y la tierra. El que vea, entienda, y el que tenga oído, que oiga. 6 días se trabajará, pero el 7º día es Shabbat, día de reposo, dedicado a Hashem. Este texto habla del Shabbat, con final de la semana, con final de la semana. El primer día de la semana, llamado domingo, de hecho, es el día en el cual el rey gregoriano, sí, el día de mayor relevancia para el Dios Sol era el domingo, el primer día de la semana, donde se dedicaba a adorar al Dios mayor, al Dios Sol. De hecho, en inglés se dice Sunday, día del sol. No es parte, el domingo no es parte del fin de semana. Como decimos a veces, no es el fin de semana, sábado y domingo. No, el fin de semana es el sábado. El domingo es el primer día de la semana. Lo que pasa es que este hombre fue astuto, inventó, por decirlo así,
de que el día domingo en Roma se pagara también como un salario normal, ¿verdad? Pero era día de descanso. Entonces, bueno, no quiero desviarme del mensaje. Bueno, entonces, según Hashem, la semana termina con el Shabbat. Durante 6 días se puede hacer intervenciones en la creación. En hebreo sería melajá, pero el 7º día es denominado Shabbat Shabbatón. Solo un día más del año ha sido llamado de la misma manera. Shabbat Shabbatón es Yom HaKippurim, que es el día de expiaciones. Tiene el mismo grado de santidad como el día 7º, el Shabbat, día santo y bendito, porque cuando el Señor en el 7º día dijo que lo bendijo y lo santificó, y es el 7º día, el Shabbat. Hemos enseñado que la Torah ya estaba desde antes de nuestra existencia, de la misma creación del universo. Ya estaba en los pensamientos, en los planes de nuestro Padre Celestial. La redención era y es su mayor anhelo para nuestro Padre. La redención es su mayor anhelo para toda la humanidad, para redimir a toda la humanidad. El Señor siempre ha querido estar cerca, muy cerca de nosotros. Veamos cuando Adán, él se paseaba con Adán, hablaba con Adán. Le dio lo mejor para él. Le hizo un paraíso, el Gan Edén, hasta que le dio una mujer. ¿Verdad? No dio nada. Cuando esto para cerca, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, siempre estuvo pendiente de nuestro pueblo para que no se extraviara e introducido a la tierra prometida. Como Moisés nos dio leyes a través de Moisés como norma para nuestra vida cotidiana y que nos sirviera de guía para no pecar. A pesar de todo, a veces nos extraviamos y déjame decir, amado, que eso le duele a nuestro Padre Celestial, de que seamos duros de servicio. Nos da su fiesta. ¿Para qué? Para alegrarnos y compartir con nosotros y así estar más cerca de nosotros. Nos da una cita semanal en la cual podemos sentir su presencia, su signa divina. La sentimos realmente. A través de su palabra nos aconseja, a través de su palabra nos instruye, nos exhorta como un Padre bondadoso. No contento con eso, nos envía a su único Hijo, Yeshua, para darnos las buenas nuevas,
y la salvación de nuestra alma. A través de su Hijo Yeshua nos da poder y autoridad. Porque eso nos da el Mesías, nos da a través de su Hijo poder y autoridad. La palabra dice que Hashem levantó a su Hijo y le dio un nombre nuevo, le dio un nombre que sobre todo nombre. Y nosotros, al estar sentados juntos con Mashiach, tenemos esa misma autoridad que tiene Yeshua también. Porque Yeshua dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir. Quiero decir, como yo la tengo, ustedes también la tienen. Así que vayan, conquisten. Ir, vayan. Hagan discípulos de todas las naciones. Conquisten, establezcan el señorío del reino de Dios, de mi Padre, sobre todo lugar. Amados hermanos, el Señor te ha dado todo para que tú establezcas aquí en la tierra el reino de Dios. Conquisten, establezcan el señorío del reino de Dios sobre todo lugar. El Señor te ha dado todas las armas posibles y esas armas están en su palabra. Y la mejor arma que Él te ha dado es su resurrección. Tú tienes que entender esto, amado. La posición que tú ocupas espiritualmente, que Dios ha hecho posible a través de tu resurrección con Yeshua, eso te da poder, te da autoridad. Hay muchos creyentes, y creo que están de acuerdo mucho, hay muchos creyentes que están bajo la esclavitud del enemigo. Y parece que no tienen poder. Parece que no tienen autoridad. Porque siempre están buscando al pastor, al rabino, para que lo unja, para que ore por ellos. Que el diablo me está haciendo esto, el enemigo me está sacudiendo, que demonio, estas cosas, que veo muchas cosas feas, me está atacando. Es todo lo que yo a veces no entiendo, amado. Si tú estás sentado y Jesús está en ti y Él te ha dado poder y autoridad, ¿qué pasa? Donde quiera que tú estés, Jesús está contigo, amado. Está contigo. Tú tienes poder, amado. Tú tienes autoridad para reprender al enemigo. Tú tienes que buscar a otra persona. Tú tienes poder, gran poder, porque tu autoridad está sentada en los lugares celestiales. Así que tú no puedes vivir una vida mediocre. Tú puedes vivir una vida, no puedes vivir una vida acomodándote a las circunstancias, situaciones de los problemas de tu vida o de la vida. Tienes que seguir adelante. Tú tienes que revelarte y decir, no, Jesús está en mí, Él me ha dado poder, Él me ha dado autoridad.
Yo tengo autoridad sobre todas las circunstancias en mi vida. Tu mente tiene que cambiar. Mi mente tiene que cambiar. Eso no lo hice solamente por ustedes, es para mí también. Muchos creyentes sufren por eso, porque no entienden esta gran verdad del poder y la autoridad que tenemos en nosotros. Por eso estamos en crisis todo el tiempo, porque no hemos llenado de esa gran verdad. No hemos llegado a entender esta gran verdad. El Señor tiene que cambiarnos ese cerebro carnal, así como ha cambiado nuestro corazón de piedra, nos puso un corazón de carne. Bueno, igual tiene que cambiar ese cerebro, este modo de pensar, y poner uno espiritual ¿para qué? Para que entienda. Por eso Pablo habla de que él ora para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que podamos entender cuán grande es el poder que Hashem ha hecho habitar dentro de nosotros, ese mismo poder que levantó a Yeshua de los muertos. Tú estás sentado, amado. Tú estás sentado al lado de Yeshua en los lugares celestiales. Amén. Otra cosa que Yeshua es libertad de atadura. Dígame, en nombre de Yeshua. Libertad de atadura, de adicciones, de pecado convulsivo, de desear, inclinación al pecado, de enfermedades emocionales. Jesús está libertado de todas estas cosas. Tú no puedes decir, no puedo lidiar con esta depresión. Ya me lo estoy hablando de mí mismo, porque a veces uno se siente cargado por los problemas. Pero esto me está hablando, amado. Y nos está hablando a cada uno de nosotros. Esta depresión me está matando, esta ansiedad no me deja. Esa herida del pasado, lo que me hicieron en el pasado. Que no puedo romper con este licor. Rompe la botella. Que no puedo romper con esa adicción mental, con ese problema. ¿Por qué? No, hermano, el Señor dijo, el pecado no se enseñoreará de vosotros. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te hará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No diga, ya no puedo pelear con este pecado. No, ya es demasiado tarde, yo estoy demasiado viejo, ya no esto y el otro. No, más.
no. Jesús dijo, yo te doy la salida. Lo que tenemos que es buscarla. Con toda situación, con toda tentación, hay una salida, amado. Creo. Incluso con la misma forma, con enfermedad crónica, terminales. Hemos sido testigos de enfermedades como el cáncer, gente que ya está sana. Lo he experimentado, no en mi hospitalización, pero en personas que hemos orado y ha sido sanada. Por eso es que nadie debe ajustarse al pecado y decir, yo no voy a poder salir de esto, me tengo que acomodar a ellos. No, eso es lo que realmente quiere el enemigo, que te acomodes a ellos, a la situación. Tú eres un hijo de reyes. Porque Jesús siempre da una salida en cualquier situación de pecado. En Romanos 6, capítulo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Lo digo Jesús? ¿O es que Jesús mintió? El versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Hashem, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Amén. Y finalizo, amado. Recuerda, amado hermano, hijos, el Señor nuestro Padre está contigo siempre. Amén. Mi amado Padre está sobre nosotros, está con nosotros. Amén. Recuerda eso, amado. Nunca diga, yo no puedo cambiar. Ya no puedo cambiar, nunca diga eso. Me tengo que someter a esta carga, a este problema. El Señor te dijo, tú eres libre y yo te he hecho libre. Amén. Y la palabra dice, vestidos pues como escogido de Hashem, santos amados. Shabbat shalom, amado. Doy gracias por los que han estado conectados hasta ahora, por Instagram, que la paz del Señor esté sobre vuestras vidas. Shabbat shalom.